Buenos días, estimados. Voy a compartir pantalla mientras tanto se conectan más de sus compañeros. Me gustaría que me comentaran si han podido revisar la pregunta que ya publicamos en el Ucursos. ¿Están ahí? Sí, la vimos en el auxiliar, profe. Ah, ya. Bueno, igual échenle una miradita y el día lunes, si es que tienen alguna consulta, también la podemos ir resolviendo. No recuerdo si el día lunes alcanzamos a hacer el ejercicio de dosificación. Sí, hicimos un pequeño ejercicio. Ya, entonces vamos a solamente verlo a modo de, como de repaso ahora. Déjenme, si estoy grabando, sí, a modo de repaso y vamos a continuar también con lo que es hormigón fresco más adelante. Ya, yo les comentaba que tenemos poquito rating hoy día, somos poquitos, así que aprovechen, chiquillos, para hacer las preguntas de los temas que no han quedado quizás tan claros, ¿ya? O a lo mejor porque es viernes, no sé. Bueno, recuerden que para la dosificación utilizamos un método, en términos de metodología, el método ACI, y cuando llegamos a la parte de calcular el árido que vamos a utilizar en esta dosificación, es donde nos tomamos de la norma chilena, ¿ya? Recordar, ¿cierto?, que el método ACI tiene una estructura bastante simple de seguir porque se trabaja con muchas tablas, ¿ya? Las tablas que nosotros usamos en este método ACI adaptado tienen que ver con las tablas, voy a irme a la tabla de resistencia, primero de demanda de agua. Esta tabla de demanda de agua yo la debiera tener caracterizada para mi propio árido, ¿ya? Estas son las tablas que aparecen en el ACI, que no necesariamente son las tablas que nosotros vamos a utilizar, porque cada árido es distinto en términos de demanda de agua, ¿ya? ¿Se acuerdan de los factores que afectan la demanda de agua? De las lecturas complementarias y de lo que vimos cuando vimos los componentes. ¿Están ahí, chiquillos? Estoy compartiendo pantalla, ¿no? A todo esto, ¿se ve el PPT? Sí, profe. Ah, ya. Ya, lo que les decía es que voy a abrir espérenme, voy a abrir el chat porque lo tengo cerrado, entonces no sé si me están escribiendo por ahí. Ahí, ya. Entonces lo que les decía tiene que ver con si recuerdan cuáles son los factores que determinan la demanda de agua de los hormigones. ¿No se acuerdan? No, profe, al menos yo no. No, ya. La demanda de agua de los hormigones va asociada principalmente a las características del árido, características granulométricas y características de superficie específica, ¿ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Por eso que estas tablas no son extrapolables a cualquier árido, y yo debería tener mis propias tablas cuando yo ya he decidido trabajar con determinado proveedor de árido. Lo que yo hago es caracterizar esos áridos y establecer estas demandas de agua. Para efectos de la mecánica de la dosificación es importante que no se cierren a que es esta la única tabla, sino que, insisto, la tabla va asociada, o la demanda de agua va asociada a principalmente lo que es la granulometría, que se puede establecer por módulo de finura, ¿no es cierto? Y de la superficie específica, qué tan fino es el material. Recuerden que a mayor superficie específica
o a menor módulo de finura, el árido es más fino y por lo tanto requiere más agua para hacer la pasta, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso de la superficie específica? Eso sí, que yo le hice un monito, ¿se acuerdan? Sí, profe. Ya. Entonces, esta tabla es solamente de referencia para que ustedes puedan determinar la demanda de agua. En este caso, el ACI hace dos separaciones, lo que es con aire y lo que es la demanda de agua, perdón, sin aire en la anterior y con aire en este caso, ¿ya? Y por lo tanto, aquí la demanda de agua va a depender del cono, y son referenciales, y yo no sé si me acuerdo si lo vi con ustedes, pero por ejemplo, si tengo un cono intermedio entre estos rangos, la idea es poder adoptar una dosis de agua intermedia también. Uno no hace la tabla para todos los conos, uno hace la tabla para más o menos un rango de conos, ¿ya? De docilidad. Con esa demanda de agua, que es el paso 1, y la tabla de, voy a irme un poquito más rápido para la tabla de resistencia, lo que pasa es que quiero, a ver, voy a abrir una lámina blanca de nuevo acá, y voy a irles anotando una suerte de paso a paso o de resumen de la dosificación. Lo primero es establecer el FC más margen, ¿sí? ¿Cómo se obtiene el margen? Tengo varios caminos. Un camino es si tengo muestras, se obtiene, ¿se acuerdan? El FC con la desviación estándar, que se podría hacer, no se me pierdan aquí con tanto cambio de lámina, que la podría tomar de acá, para hormigones de menos de 35 megapascales o para hormigones de más de 35 megapascales. Yo determino la desviación estándar de las muestras y vía fórmula establezco la resistencia media requerida para la dosificación. ¿Ya? Entonces, el primero está con ese. El segundo método puede ser que no tenga muestras, y ahí se establece lo que aparece acá, que tiene que ver con, voy a tomar este que está en megapascal, con un extra, así llegar y poner el extra, dependiendo si es un hormigón con menos de 21 megapascal, entre 21 y 35 o más de 35, ¿ya? Y aquí se establece este extra para determinar el FC más el margen. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Un extra. Y la otra alternativa es tomar de referencia la 170 off del 85, ¿ya? Que establece 4 categorías de obra con condiciones malas, regulares, buenas y excelentes. Y ahí lo que se hace también es un extra, ¿ya? Un extra de acuerdo a condiciones de obra. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, chiquillos? Sí, profe. Esos son los 3 caminos para determinar la resistencia media requerida para la dosificación, porque uno no dosifica con el justo, sino que un poquito pasado. ¿Ya? En segundo término, establecemos la demanda de agua de nuestros hormigones en base a el tamaño máximo, y a la docilidad de nuestro hormigón, ¿ya? Ese es el segundo paso. Y para esto lo que yo tengo son, tengo tablas o gráficos, ¿cierto?, de demanda de agua. El tercer paso es que relaciono, ¿cierto?, la razón agua-cemento con la resistencia, y por lo tanto, ya que tengo la dosis de agua y tengo la razón agua-cemento, determino la cantidad de cemento, ¿ya? Entre estos dos elementos también recuerden que vamos a tener eventualmente el uso de aditivos, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Y por lo tanto podríamos tener una cantidad de agua corregida. Hay que ver si usamos aditivos plastificantes, podríamos tener una cantidad de agua corregida y por lo tanto una dosis de cemento también corregida, ¿ya?
En este caso, ahí, aditivos. En este caso, recordar también que esta dosis de cemento debe responder a las condiciones de durabilidad. Si no tiene ningún factor de exposición, va a ser una dosis mínima de cemento de 240 kilos por metro cúbico. Si es que el especificador nos ha indicado que tenemos exposición a cloruros o sulfatos y que uno de los parámetros es la dosis de cemento, ahí podríamos tener una dosis de cemento distinta, ¿ya? Y recordar que también aquí el tamaño máximo deben verificarlo con las condiciones, estas tres condiciones que hablaba la 170 respecto de de la enferradura y de la geometría del elemento, ¿ya? Aquí ya tenemos el agua, el cemento y el aditivo en caso de que sea un plastificante reductor de agua. Después lo que hacemos es aplicar para la sumatoria, ¿cierto? Suma de 1 metro cúbico, y ahí tienen que tener bien claro si van a trabajar en metros cúbicos o van a trabajar en litros, etcétera, porque todo tiene que ir en la misma unidad. Y lo que yo parto de la base es que la suma de todos los componentes es 1 metro cúbico. Y por lo tanto, de aquí, de la fórmula, se despeja el volumen absoluto, absoluto de, el volumen absoluto del árido, del total del árido. Después nos vamos a revisar el árido combinado, ¿cierto? Que es lo que vieron probablemente ayer con los profesores auxiliares, y este árido combinado va a responder a determinadas proporciones, X%, por ejemplo, de grava, Y% de gravilla, y Z% de arena, y por lo tanto, este volumen absoluto del árido, lo que yo hago es distribuirlo en estas cantidades para que cumpla las bandas granulométricas de la norma, y con eso tengo todos los materiales. Si se aplican aditivos distintos, ¿qué aditivos distintos podríamos tener en un caso, por ejemplo? Porque aquí, este aditivo, voy a colocarle apellido porque es reductor de agua, ¿ya? Pero si se aplican otros aditivos, ¿qué otros aditivos podríamos aplicar en los hormigones? ¿Qué otros aditivos de los aditivos que vimos podríamos aplicar a nuestros hormigones? ¿No podría ser un retardador? Ya, podría ser un retardador, podría ser un aire, un incorporador de aire, podría ser un aditivo incorporador, o sea, un impermeabilizante. Tenemos, o en el caso del hormigón proyectado, un acelerante, ¿ya? Y recuerden que esos aditivos se miden en porcentaje respecto del peso del cemento. Siempre la dosificación se entrega en kilo, cada componente en kilo por metro cúbico, ¿ya? Y una forma de verificar es que la suma de alrededor, más o menos, de 2.400 kilos por metro cúbico, y esto rige para los hormigones normales, ¿ya? Para los hormigones normales, porque los shotcrete y todo eso se trabajan distintos, ¿ya? Ese es un pequeño resumen, recuento de lo que vimos un poquitito en la clase anterior, vía un ejercicio, y lo que va a corresponder a como metodología para la pregunta 2 del control 1, que la vamos a publicar
cercano a los días que ustedes tengan que entregar la pregunta 1, vamos a ir traslapándonos con los ejercicios, ¿ya? Obviamente que, por ejemplo, en el caso de utilizar un aditivo reductor de agua, una de las cosas fundamentales es cuantificar cuánto cemento me ahorro, ¿ya? Si mi aditivo me permite reducir un 10% de agua, yo hago el nuevo cálculo de cemento y, por ejemplo, me da que me ahorro 20 kilos de cemento. La idea es, en términos económicos, cuantificar ese ahorro de 20 kilos de cemento más la suma del aditivo que estoy incorporando para ahorrarme esa dosis de cemento, y yo puedo, en términos económicos, definir si me conviene efectivamente usar ese aditivo, ¿ya? O comparar aditivos, por ejemplo, o establecer una negociación con la empresa de aditivos para tener yo en mente mi punto de equilibrio, o sea, cuánto me tiene que costar como máximo mi aditivo para que sea conveniente el uso de este aditivo en el hormigón. ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿No? Ya. Eventualmente, si yo no conozco la mezcla o no tengo los parámetros físicos de la muestra, en el sentido de físico de tocarla, de saber cómo se desarrolla, yo podría hacer mezclas de prueba para establecer si efectivamente lo que yo diseñé como hormigón cumple los requerimientos tanto de docilidad como de características que yo le estoy controlando, como la resistencia, que es la principal. Entonces, efectivamente, yo al final de la dosificación podría tener esta instancia de mezclas de prueba, ¿ya? Va a depender si por ejemplo, las hormigoneras ya tienen súper calibrados sus áridos, tienen muy calibrados todos los temas referidos a la fabricación, y por lo tanto las mezclas de prueba las hacen en mezclas industriales, o sea, cargan los hormigones y ven cómo les quedan. No la hacen en una betonera, ya pasaron esa etapa. Pero eventualmente cuando tenemos, por ejemplo, nuevos áridos o nuevos cementos que se van a implementar en esa hormigonera, sí efectivamente debemos realizar estos hormigones de prueba, ¿ya? En cuanto a algunos errores comunes en el diseño de mezcla, es que, por ejemplo, no tengamos suficientes puntos en la relación agua-cemento-resistencia. Recordar que por lo menos deberíamos tener 3 puntos para poder establecer, si no nos queda una recta, ¿sí? Para poder establecer esa forma de la ley de Abrams que tiene, voy a hacer el puro gráfico, tiene esa forma más o menos así, y necesitamos estos 3 puntos. También el otro factor de error podría ser no controlar la pérdida de asentamiento durante el diseño de la mezcla para identificar elementos como, por ejemplo, el falso fraguado del cemento, que es una característica que prima en casos donde yo tengo la producción de cemento muy cercana al despacho del cemento, ¿ya? Cuando estamos por ejemplo, después del periodo del terremoto del 2010, cuando estaba la construcción a todo lo que da, las plantas de cemento no alcanzaban a bajar la temperatura del cemento y se despachaban los cementos con temperaturas cercanas a los 80, 90 grados. ¿Ya? Si yo ocupo el cemento a esa temperatura, puedo ocasionar este problema del falso fraguado, que básicamente es que, tal como su nombre lo indica, pareciera que el hormigón está fraguando, pero una vez que uno lo reamasa y lo vuelve a manipular, se suelta y vuelve a estar en estado fresco. Es una condición súper específica, bien poco probable, sobre todo en esta época que estamos con la construcción bien decaída, ¿ya? Y es importante también en estos hormigones de prueba poder controlar la mantención de cono, es decir, no solo el cono al principio del proceso, porque imagínense que esto va a ir a una descarga de hormigón. Entonces, si yo tengo lo que es la descarga del hormigón, el proceso inicial, y la descarga se demora más de 30 minutos, 1 hora, debería yo poder contar con las condiciones de
la mantención de cono, es decir, que efectivamente el cono al final de la descarga sea tan parecido como al inicio de la descarga, de modo de no tener problemas de colocación, ¿ya? Y también lo que son las temperaturas y sobre todo cuando tenemos colocación de hormigón en tiempo caluroso. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? Para irnos a la fabricación de hormigón. No, profe. Ya. Aquí ustedes en la fotografía pueden ver una panorámica de una planta típica de hormigón. Aquí tenemos los camiones, aquí tenemos los silos de almacenamiento del cemento, las tolvas de árido, ¿sí? El cargador frontal, que es el que distribuye los áridos en las tolvas, ¿ya? Y aquí está la unidad mezcladora. Para lo que son plantas de hormigón tenemos plantas que son mezcladoras y plantas dosificadoras, ¿ya? La diferencia es que la dosificadora carga los componentes dentro del camión y es el camión el que hace la homogenización. Y en el caso de las plantas mezcladoras, nosotros tenemos que dosifican, mezclan y vierten el material al camión ya homogeneizado, ¿ya? Por lo tanto, tienen distintos tiempos de, por decirlo así, de logística, estas distintas plantas, y en el caso de la dosificadora requerimos de un tiempo mínimo para el mezclado dentro del camión, ¿ya? ¿Cómo se hace esta carga? Lo que hacen las hormigoneras es trabajar en batch. Batch son las porciones que vamos a tener. En la medida que yo fragmente más las porciones de carga, voy a tener un hormigón más homogéneo. En la medida que yo tenga menos batch, va a costar más la homogenización del hormigón. Entonces, lo que hacen las suministradoras de hormigón o las hormigoneras es efectivamente poder optimizar la cantidad de batch con una correcta homogenización, ¿ya? Aquí tenemos los pozos de agua también, que en general se trabaja con agua reciclada. O sea, del mismo lavado de los camiones, se va depositando el agua en estos estanques, se van decantando estos estanques y voy teniendo un agua más limpia que se debe controlar con los parámetros de la norma 1498 que ustedes tenían que revisar por su cuenta. Entonces, entre los sistemas principales están las mezcladoras, están los sistemas de pesaje de los componentes del hormigón. Recuerden que la norma 170 indica que los componentes van en masa, medidos en masa, ¿sí? Y por lo tanto, la planta obviamente tiene que tener un sistema de pesaje. En cuanto, a ver, estoy ya. Tenemos los sistemas de agua que se trabajan también con medición. El agua sí puede ser en volumen, ¿ya? Pero se trabajan con aplicaciones de agua, se miden a veces con caudalímetros, a veces con pesaje también, y va a depender, ¿cierto?, para la aplicación del agua, del procedimiento interno que tenga la suministradora de hormigón. Por ejemplo, relativo a algunas suministradoras de hormigón no cargan el 100% del agua, cargan el 80% del agua, dejando un porcentaje de agua para el ajuste posterior en pilón, ¿ya? También tenemos que tener los vasos aditivos, la distribución de los aditivos. En general el aditivo base se trabaja con un vaso que lo provee la misma empresa de aditivos y que va a depender del sistema operativo de la planta, si lo trabajamos en volumen o en peso, ¿ya? Y el sistema de material cementicio, que son los silos, que tiene que estar vinculado a la mezcladora para hacer el pesaje también del cemento, y el tema de los áridos que van en estas tolvas. Se trabajan con cintas transportadoras que llevan a las balanzas los áridos y también los carga en peso, ¿ya? Algunos sistemas de apoyo tienen que ver con la medición de humedad del material. Recuerden que las dosificaciones se hacen considerando el árido en estado SSS, o sea, saturado superficialmente seco, donde el árido no le aporta agua al hormigón ni le quita agua al hormigón, ¿ya? Y en ese sentido,
los determinadores de humedad se puede hacer en varios métodos. Uno de ellos es tener sensores de humedad en las tolvas de áridos. Acá se aplican estos sensores de humedad y se conectan al sistema operativo de la planta, y la planta registra la humedad, y con el valor de absorción de la caracterización de los áridos yo obtengo el agua libre de los áridos. La otra forma es una forma un poquitito más manual, que tiene que ver con ir muestreando los áridos en acopio, y yo saco una muestra, determino la humedad en un pequeño laboratorio que tengo implementado en la planta, y con eso determino la humedad e ingreso manualmente los valores de humedad al sistema operativo de la planta, ¿ya? También debemos tener compresores de aire para el traslado del cemento hacia la unidad productiva, y eventualmente también un sistema de aireación de los materiales cementosos para que no estén compactados dentro del silo, ¿ya? Y lo que son las cintas transportadoras para el acarreo de los materiales entre las unidades productivas. Con eso, aquí ustedes pueden ver un esquema de lo que es una planta. Tengo los estanques de agua, ya el lavado de camiones, el agua se deposita en estos estanques que van haciendo la decantación, ¿cierto? Para limpieza, limpieza del agua, y que cumpla los parámetros técnicos de la norma. Además, tenemos el tema del cemento. Aquí tenemos un camión granelero de cemento que abastece los silos. Tenemos la mezcladora, la unidad productiva. Tenemos los áridos, ¿cierto? Con el abastecimiento de los áridos a la unidad de pesaje. Está aquí, es donde yo mido, ¿cierto? Los áridos. Aquí mido el cemento o los materiales cementantes, ya que pueden ser varios, no solo uno. Hay incluso algunas hormigoneras que trabajan con varios cementos, y, el despacho se genera acá en la unidad productiva, ¿ya? ¿Dudas con este esquema, chiquillos? ¿No? Profe, yo tengo una duda que antes mencionó que se trabajaba considerando el árido en SSS. ¿Qué significaba eso? Sí, el árido se considera para la dosificación. Nosotros trabajamos con el árido en densidad saturada superficialmente seca, ¿ya? Lo que implica, déjeme buscar alguna fotito que tengo para que me entiendan, y cuando hablo déjeme ver si tengo más adelante o más atrás eso. No, lo tengo más atrás, espéreme. Espéreme un cachito para mostrarle a qué me refiero con eso. La parte de árido deberíamos tenerlo por aquí. Ahí. El árido SSS es este. Este es el estado saturado con superficie seca. Denme un segundo.
chiquillos, mil disculpas, tuve una emergencia, ya. Entonces, ¿quién me preguntó por el SSS, chiquillos? ¿Quién fue? Yo, profe, le había preguntado qué Ya, significaba la Fernando. sigla. Claro, saturado superficialmente seco. Y el diseño de la mezcla se hace en este estado. Por eso que ustedes cuando pasan de volumen absoluto a peso, cuando hacemos esa conversión, consideramos la densidad real SSS, que es saturado superficialmente seco, que viene siempre informada con los informes del laboratorio. En este estado yo no le aporto, porque si no hago la corrección por humedad, que la vamos a ver más adelante, si no hago la corrección por humedad, lo que yo voy a hacer es que toda esta agua que le sobra al árido, la voy a mezclar con el agua de amasado y voy a alterar la razón agua-cemento. Y si coloco el árido en esta condición, el árido va a absorber agua de la mezcla y no voy a conseguir la docilidad que estaba diseñando, ¿ya? Entonces, por eso que utilizamos el árido SSS y por eso que se hace lo que se denomina la corrección por humedad, ¿ya? No sé si Fernando con eso le queda un poquito más claro. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Chiquillos, si se corta porque nos quedan un par de minutos, en el mismo link para terminar de ver esto de la confección de hormigón, ¿ya? En cuanto a la confección del hormigón, la norma dice que el proceso de confección debe garantizar que los materiales constituyentes sean medidos, mezclados y amasados de modo de lograr un hormigón homogéneo. Acá no nos dan, por ejemplo, no nos dicen tiempo de mezclado la norma no dice tampoco orden de carguío, y eventualmente yo esos parámetros tengo que regularlos de acuerdo a la planta. No todas las plantas mezclan los mismos tiempos, ni son óptimos los mismos orden de carguío. Por ejemplo, en los laboratorios siempre se trabaja con la carga desde lo más grueso a lo más fino, ¿ya? En laboratorio. Y en plantas de hormigón, ese orden podría ser, por ejemplo, primero muchas veces se carga el cemento con parte del agua, eso se revuelve, se agregan los finos y se agregan los gruesos. Pero ese orden no está preestablecido y lo que uno hace es hacer pruebas para establecer ese mejor orden o ese orden óptimo, ¿ya? También dice que los equipos para la medición de los materiales constituyentes del hormigón se tienen que calibrar o verificar con una frecuencia que garantice las tolerancias indicadas en la tabla 11 que vamos a ver más adelante. No sé si ustedes saben la diferencia entre calibrar o verificar. ¿La conocen, chiquillos? ¿Conocen la diferencia entre calibrar o verificar? No, profe. Ya. El calibrado o la calibración tiene que ver con un proceso externo. Por ejemplo, si yo tengo mi planta de cemento funcionando, mi planta de hormigón, perdón, yo le pido a, no sé, pues a Sesmec o a... denme un minutito. Disculpen de nuevo, chiquillos, no, ya ahora espero no tener más interrupciones. Entonces, les decía yo que la calibración tiene que ver con que una empresa externa viene y me calibra y me revisa que yo esté pesando los materiales adecuadamente. O sea, que si yo digo que estoy pesando 500 kilos de cemento, efectivamente sean 500 kilos de cemento. Entonces, la empresa que me calibra me entrega un certificado que dice que estoy pesando correctamente los materiales. Como la norma dice que se pesan, debo garantizar que efectivamente se pesen. En cuanto a la verificación, es un proceso interno que hago yo internamente
para establecer, internamente para establecer que estoy pesando lo correcto. Por ejemplo, una verificación, yo me acuerdo una empresa que trabaja con hormigones en obra, que ellos mismos confeccionan, ellos calibraban cada cierto tiempo las plantas, generalmente cuando partía el proyecto, y posterior a eso tenían un procedimiento validado por su departamento de calidad, que tenía que ver con verificar, y para eso se compraron pesas de gimnasio, y con eso verificaban, ¿cierto?, que la planta estuviera cargando las cantidades adecuadas. Y es una verificación que se hace con un protocolo, que se hace con un procedimiento estandarizado, etcétera, pero que tenía por finalidad revisar efectivamente que se estuvieran pesando los materiales adecuadamente. En cuanto a la tabla 11 que hacía alusión la norma, tiene que ver con esto, que son las tolerancias para cargar el cemento y el agua, que es más o menos 1%. Es decir, acá, chiquillos, podríamos tener que el cemento se cargue en menos 1% o hasta en menos 1% o hasta más 1%. ¿Ya? Y lo mismo para el agua. Y en el caso de los áridos y los aditivos, es un 3% de tolerancia. Vamos a ver en un ejemplo numérico con un reporte de carga de una planta cómo opera esta tabla de tolerancias de carguío. Si yo tengo mi planta calibrada y verificada y además trabajo con estas tolerancias, puedo garantizar que mis hormigones están siendo bien fabricados, ¿ya? De acuerdo, más bien no bien fabricados, sino que fabricados de acuerdo a los diseños de las mezclas, ¿ya? En cuanto a recordar que la norma permite ajuste de docilidad en obra, ¿ya? Después de que el procedimiento de carga ha sido establecido, yo llego con el camión a obra y la norma habilita a que yo pueda efectivamente hacer un pequeño ajuste en caso de que el cono esté dentro de las tolerancias normativas, o sea, un poquito más bajo, pero que no esté en el cono de diseño. Chiquillos, nos queda menos de un minuto, voy a salir y voy a volver a entrar para que no se me vayan. Tengo 13 asistentes, así que denme un segundo, hago esa operación y vuelvo.